Hola amigos, mi nombre es Raúl Montero. Y yo soy Carolina Hernández. Y este es el podcast de Hiperpotentia. Bueno, para entrar en el tema de hoy, tenemos que recordar un poco de lo que hablamos en el capítulo pasado. Cuéntanos, Raúl, ¿de qué hablamos en el capítulo pasado? Sí, bueno, en el capítulo pasado contábamos una historia, ¿no? Una historia de un amigo mío en el cual pues había tenido un destino diferente, una situación en la cual nos llevó a cuestionarnos el por qué a veces la sociedad no es capaz de darle las oportunidades a todos. ¿Qué es lo que sucede ahí, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos ofrece las mismas oportunidades a todos? Y cómo encontrar una solución a esa problemática, traducirlo en un proceso y ayudar de alguna manera a la gente difundiendo este proceso precisamente hemos descubierto de alguna manera durante el proceso de investigación. Claro, en nuestro libro, La creación del ser extraordinario, hablábamos acerca de un concepto muy preciso para eso. De hecho, el capítulo pasado, retomando esta historia, al final nos surgía una pregunta, y la pregunta era, ¿qué es lo que hace o qué es lo que sucede en la vida de las personas que de alguna manera logran un éxito en la vida y por qué otras personas no pueden lograrlo a pesar de que están bajo las mismas condiciones o incluso mejores condiciones que las otras? Teníamos esa duda, sí, o esa pregunta, claro, que surge, que es natural en este proceso, y entonces nosotros, gracias a esta pregunta, empezamos a tratar en ese momento de definir lo que era el éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo lo podemos definir? Porque obviamente para que nosotros podamos desarrollar un proceso, para que podamos desarrollar una metodología, tenemos que encontrar el concepto que queremos medir para poder tener una pauta de cómo lo vamos a medir, de cómo se va a cuantificar. Entonces hablamos de esta pregunta, ¿qué es el éxito? Para definir el éxito, nosotros caímos con una teoría de un muy famoso sociólogo francés que es Pierre Bourdieu. Pero a ver, cuéntanos, Raúl, ¿cómo inicia esta teoría o cómo va esta teoría de Pierre Bourdieu? Sí, claro, pero antes déjame darle un trago a mi café con hielo. Tranquila, tienes que relajarte. Nos hemos dado cuenta que últimamente nos hemos vuelto adictos al café con hielo. Escúchenlo. Es que aquí en Campeche hace mucho calor, entonces el café yo sé que se toma calientito, pero con hielo es delicioso. Claro. Bueno, como les decía amigos, es un tema un poquito complejo. Vamos a irlo explicando lo más detallado posible. Esperemos no fallarles. Yo creo que no. Creo que con este café y con este hielito vamos a encontrar la iluminación para poder compartirlo más fácilmente, ¿no? Caro muy bien explicó, ¿no? La pregunta, ¿por qué algunas personas tienen éxito en la vida y otras no? Con eso empezamos. Después, la siguiente pregunta, ok, ¿por qué algunas personas tienen éxito en la vida y otras no? ¿Pero qué es el éxito? ¿Cómo podemos encontrar o darle respuesta a esa pregunta? ¿Qué es el éxito? ¿No? Es algo bastante subjetivo, ha habido muchos debates al respecto, muchos intelectuales, muchos académicos, filósofos, sobre todo los filósofos, discuten este tema. Para algunas personas, la conclusión final se puede decir que el éxito es algo relativamente subjetivo, ¿no? Pero nosotros teníamos que encontrar por lo menos algo que se acercara a definirlo o que llegara a un concepto social, o sea, que realmente fuera lo más próximo posible lo más concreto posible a lo que es la sociedad. Entonces dijimos, bueno, vamos a dividirlo en dos partes. El éxito, ¿cómo vamos a conceptualizar el éxito que se concibe como social? Y el éxito individual, pues es aquel que cada uno sabe, cada quien define que es su éxito. Pero el éxito social, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, para poder definirlo, Caro nos habla muy bien de este sociólogo francés, Pierre Bourdieu, un gran sociólogo. Algunas personas hasta de una manera, siempre me andan bromeando, ¿no? Porque siempre lo mencionamos, pero en lo personal siento que es de alguna manera
Yo diría que es prácticamente como un genio de la sociología, tal vez considerado como el sociólogo más brillante del siglo XX. Pienso yo que sus teorías en general, sus textos, son cosas muy importantes, ¿no? Bueno, ya. Y sobre todo la sociología, que es un tema muy incómodo. Sé vulnerable, Raúl. Háblales con sinceridad, con todo, con la verdad. Raúl tiene un altar de Pierre Bourdieu en la casa. Oh, creí que me lo había descubierto. No, mentira. No tiene ese altar. Casi. Si yo lo hubiese casi. dejado, sí lo tendría. Casi, sí. Pero bueno, hablando de esta teoría de Pierre Bourdieu, bueno, él habla acerca de los capitales. Dice que las personas se conforman por distintos capitales. ¿Es correcto? Nosotros en el libro de la creación del ser extraordinario hablamos de estos capitales y los definimos más a detalle. Pero para dar una noción amplia y general, vamos a definirles cómo va esta cuestión de los capitales. ¿Qué te parece si los vamos uno y uno? Tú defines uno, yo defino otro y así la gente lo va escuchando, Me ¿no? parece. Empieza. Bueno, vamos a empezar por esta teoría plantea que existen principalmente 4 tipos de capitales, ¿no? El capital económico, que es el capital que prácticamente todos conocemos, que es el que tiene que ver con los bienes materiales, los bienes monetarios, todo lo que tiene que ver con lo relacionado a la riqueza, básicamente a los bienes materiales. Ese es el capital económico, el primero de los capitales. Ahora, el capital simbólico, también existe lo que es el capital simbólico. Uh-huh. El capital simbólico es aquel capital que actúa efectivamente como un símbolo ante la sociedad. Sí, un correcto. ejemplo de ello es, por ejemplo, nuestro título académico. Supongamos que estudiamos una licenciatura, una ingeniería, un doctorado, una maestría, y lo que avala que nosotros tengamos ese recurso en nosotros es un título. Tu cédula profesional es un símbolo. Cualquier reconocimiento de la sociedad que haga hacia ti o cualquier reconocimiento incluso no tangible que haya para tu persona es un capital simbólico y las personas lo pueden percibir. Nosotros siempre en las conferencias que damos ponemos el ejemplo de, por ejemplo, lo que pasa en las comunidades. Cuando llega un médico a alguna comunidad, pasa que llega como un civil, como una persona. Sí, claro. Y la gente lo percibe como alguien normal. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice, no, pues es que esta persona es médico? La concepción social o la concepción que tienes acerca de esta persona cambia por completo. Sí. Y entonces en tu mente es una cuestión mental, le das cierta jerarquía, le das cierto... Lo respetas más, hay un respeto, ¿no? Le das Algo cierto lugar. Entonces ese es ese capital simbólico. Es el hecho de conocer y reconocer el capital económico o cultural. Pues ya decíamos que puede ser un título académico. Ahora, del siguiente capital, ya definimos el capital económico, Caro ya definió el capital simbólico, el siguiente es el capital social. El capital social son las redes de contacto o de influencias que una persona puede llegar a tener. Son las interconexiones que una persona tiene o genera en los contextos en los cuales se desarrolla. Pero son estas relaciones personales, o sea, tal cual como suena. El capital social está conformado por estas redes de contacto intrapersonales que tiene un individuo. Es decir, básicamente son mis conocidos, ¿no? Si yo me desenvuelvo en un cierto entorno, este entorno me va a dar un cierto tipo de relaciones sociales. Ese es mi capital social. Y por último, tenemos lo que es el capital cultural. El más importante de todos, ¿no? Uno de los más importantes, es el fundamental, diríamos nosotros. Déjame tomar un traguito. Deja del café ya. Es importante. Bueno, cultural. Lo voy a definir como lo tenemos en el libro. Son las formas de conocimiento, educación, habilidades y ventajas que tiene una persona y que le dan un estatus más alto dentro de la sociedad. En principio son los padres quienes proveen al niño de cierto capital cultural, transmitiéndole las actitudes y conocimientos necesarios para desarrollarse en el sistema educativo actual. Sí. Entonces,
Este capital cultural pudiéramos decir que es todo aquello que aprendemos, no solamente en la escuela, sino en la sociedad, incluso en la casa. Es esas cosas que sabemos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, que en la calle no se tira basura, porque es algo que la misma sociedad, si no nos los enseñan en casa, la sociedad misma nos termina enseñando que es algo que no se tiene que hacer. El capital cultural es todo aquello que aprendemos, Ese desde conocimiento. el lenguaje, lo que llamamos cultura general, las formas de moverse, el tono de hablar, la manera de dirigirse hacia ciertas personas, todo eso es capital cultural, todo el conocimiento que tenemos. Así es, entonces vamos a recapitular. 4 tipos de capitales. Capital económico básicamente representa a lo monetario y lo material. El capital simbólico es aquel reconocimiento que le damos tanto a lo económico como a lo cultural desde el punto de vista de esta jerarquía, este respeto que existe, el poder simbólico. Después está el capital social, que son estas redes de contacto intrapersonales que tenemos de acuerdo en los entornos donde nos desenvolvemos, ¿sí? Son las redes de contacto, básicamente. Y por último, el capital cultural, que son los conocimientos que tenemos como tal. O sea, entonces, básicamente es cualquier tipo de conocimiento, tanto el conocimiento que adquiramos en la escuela, como en la familia, como en igual precisamente en los entornos donde nos desenvolvamos, ¿no? Entonces, 4 tipos de capitales. Muy bien. Entonces, para entender lo siguiente, o sea, es muy importante Sí, es que muy nosotros importante. dejemos claro y que expliquemos que Ujú. estos capitales no son fijos, son movibles y que la movilidad de estos capitales es lo que nos va conformando como personas o como individuos, lo que va determinando nuestro actuar, nuestro hábitus, que ya más adelante hablaremos en otros capítulos acerca de lo que es el hábitus. Pero ¿por qué tenemos que explicar que estos capitales son movibles? Porque tenemos que concebir la idea de del poder que tiene el hecho de dotar a una persona con cierto tipo de capital. Por Sí, ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que ellos puedan, o sea, el público pueda comprender, ¿no? bueno, vamos a dar este ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Supongamos que hay una joven que tiene un círculo de amigos bastante amplio porque es una persona carismática, porque es una persona Sí, con un popular. capital social Así como nosotros. sólida. Sí, cómo no. Supongamos que es una persona con un capital social bastante amplio. Tiene redes Ujú, de contactos, tiene muchos amigos, es correcto. una persona carismática, que se hace de muchos amigos, de muchos compañeros, cae bien. Entonces, ella con el tiempo decide montar un negocio. Supongamos que pone un negocio de bisutería o un Un negocio. negocio, no sé, de cualquier tipo. Ujú, Y resulta que ella, gracias a este capital cultural, a estas redes de contactos, a estos amigos que ha hecho, ella los vuelve potenciales clientes para su negocio. Y ahí ya estamos hablando de un capital social social, que eventualmente se transforma en un capital económico porque económico. son clientes que le compran. Así Y es. ella se hace de este capital económico. Ahora, supongamos que pasado un tiempo, ella decide con este capital económico iniciar una maestría o un doctorado. Supongamos que quiere estudiar. Entonces, ella agarra este capital económico y paga estudios para poder dedicarse y especializarse a algo en ¿Es concreto. correcto? Entonces, ya ahí ya estamos hablando de que ella se está haciendo con que algo que empezó como un capital social, lo transformó en un capital económico que posteriormente se va a transformar en un capital simbólico. Y este capital simbólico se puede transformar, bueno, aquí ya dimos el ejemplo del capital Sí, social, que ahí son las redes de contacto. pasa. Ya pasó al capital económico, Económico, que es los el clientes que bien tuvo, monetario, clientes que tuvo, se transforma en recurso económico y este recurso económico se transforma en un capital cultural, es que son los correcto. conocimientos que adquiere en la escuela cuando entra a estudiar, y este capital cultural se termina transformando en un capital simbólico. Simbólico, así es. Entonces, es ahí como vemos cómo pueden ser movibles los capitales. Y así hay millones de ejemplos. Y no es solo en este orden, sino pueden ser en orden distinto. Entonces,
Ya con esto muy bien especificado podemos pasar a lo que es la definición del éxito. Sí, claro. Ahorita, entonces ya comprendimos cómo es la teoría de los capitales, ya comprendemos esta parte. Ahora, a partiendo de esta teoría, sí, fuimos capaces, de alguna manera, decidimos plantear esta definición de éxito en base a esta teoría sociológica, ¿no? Que quedó de la siguiente manera. El éxito es el lugar que le asigna la sociedad a una persona de acuerdo a la percepción que tiene de lo que ésta posee, sea riqueza, conocimiento, círculos de influencia, títulos o reconocimiento, como ya explicamos. Y una forma de medirlo sería de la siguiente manera. A mayor acumulación en nuestros capitales, mayor será nuestro éxito. A menor acumulación en nuestros capitales, menor será nuestro éxito. Es decir, si se dan cuenta, esta teoría nos ayuda de alguna manera a darle sacar el concepto del éxito de lo abstracto para darle una forma un poquito más concreta. Claro, no vas a poder definirlo con exactitud al 100%, ¿no? Algún término o el término del éxito como tal, ¿no? Pero por lo menos podemos acercarnos. Bueno, ya definimos, ya definimos qué es el éxito y cómo puede medirse. Después de esto, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente viene la siguiente paso, viene la siguiente pregunta, viene precisamente esta cuestión. Si se dan cuenta, nosotros siempre trabajamos con preguntas, que una pregunta te lleva a otra pregunta y así es como el camino del conocimiento, ¿no? Dentro de lo siguiente que nosotros pensamos después de esto fue lo siguiente. ¿Por qué las personas de clase baja o en estado de vulnerabilidad no pueden incrementar sus capitales o por qué no tienen éxito? Entonces, al decir, ¿por qué no tienen éxitos? ¿Recuerdan la primera pregunta que hicimos? La primera pregunta que hicimos al principio del programa fue, ¿por qué unas personas tienen éxito y otras no? Y esta pregunta evoluciona ahora a otra pregunta más específica, más concreta, en el siguiente sentido. ¿Por qué las personas de clase baja o en estado de vulnerabilidad no pueden incrementar sus capitales? ¿Qué se los impide? ¿Qué instrumentos necesitan para lograrlo? Pero es que igual tenemos que dejar en claro que esta teoría nos deja por completo, o sea, nos da una claridad al Sí, momento de pensar y decir, ¿es el capital económico económico. lo que define el éxito de una persona? Porque muchas personas Ah, es que muy nos importante ese topamos tema que tocas, sí. ajá, muchas personas que nos topamos en el camino nos decían, es que fulanito puede porque pudo pagarse sus estudios. Sí, claro, Y claro. dices, bueno, yo conozco a personas que han tenido que estudiar y trabajar al mismo tiempo o que han hecho miles de cosas y entonces esta teoría nos da mucha esperanza y es algo, es una palabra bastante, a mí me gusta mucho la palabra Sí, esperanza. es una gran palabra. Yo creo que esa Eh, fue cuando descubrimos la teoría y empezamos a relacionarla y darle un sentido más lógico. Sí, porque muchas veces se escucha como una palabra algo cursi, Ujú. pero es que la verdad es que esta palabra, esperanza, es lo que nos deja esta teoría, que nos deja muy claro y nos dice, es que el capital económico no es determinante. Puede ser que sea importante, pero no es determinante y no es directamente lo que afecta que una persona pueda llegar a concretar algo o no. Sí, dejamos los términos simplistas, ¿no? De decir, es que porque no tiene recurso económico no puede salir adelante. Y como yo les comenté pues prácticamente el capítulo pasado, les conté un poquito de mi historia, ¿no? Yo soy una persona que viene un poquito de esta situación complicada en la parte económica, sin embargo pude salir adelante y no fue precisamente por el recurso económico. ¿Cuál fue la respuesta? Pues la respuesta, se los voy a decir de una vez, fue a través del capital cultural. Sin embargo, ahí también descubrimos algo, ¿no? Entonces, el capital económico no es determinante para el éxito de un individuo, es decir, no determina el destino de un individuo. ¿Qué sí lo determina? El capital cultural. Pero
detrás de este concepto del capital cultural, nos hizo descubrir algo todavía más profundo. Más profundo y se puede decir que un poco grave. Porque ya, bueno, en el siguiente capítulo lo vamos a hablar a fondo, pero vamos a dejar esta pregunta con ustedes para que la mediten. Sí, claro. ¿Por qué hay personas que no pueden obtener este capital cultural? Uh-huh. ¿Qué sucede con estas personas? Ya sabemos que el capital económico no es determinante, que el capital social tampoco es determinante, que el capital simbólico pues tampoco es determinante, ninguno es determinante. Pero el capital cultural, si bien no es determinante, puede ser el que tenga la clave para poder desarrollar los demás capitales. Tal vez es así como nosotros lo hemos visto así como algo que describen en películas de ciencia ficción, así como el capital maestro. Es el capital cultural. Es el capital maestro, ¿no? Sí, y detrás de este capital cultural hay un concepto muy poderoso llamado el hábitus, que obviamente vamos a desarrollar en el siguiente capítulo, porque ahorita pues ya está sonando la musiquita, ¿la escuchas? Ya empezó a sonar la musiquita de despedida. Vamos en el próximo capítulo vamos a desarrollar, dedicarlo exclusivamente al concepto del hábitus, ¿no? Tal vez reforcemos un poquito el concepto. Y no solo el concepto, ¿no? Sino cómo transmitirlo. Sí, que ahí está lo verdaderamente esencial. Este concepto, o sea, lo importante de todo esto es entender la teoría y luego esta teoría llevarlo a la práctica, porque ¿de qué nos sirve una teoría que explica algo que simplemente no nos ayuda a convertirlo, a transformar la realidad? O sea, esa es la clave y nosotros estamos convencidos de que ese es el tipo de conocimientos e ideas que debemos de imprimirle a la sociedad, ideas que les ayuden como instrumentos para cambiar esta realidad. Ya, la música suena demasiado. Suena demasiado. Entonces nos vamos a despedir. Espero que nos veamos en la próxima, nos escuchemos en la próxima. Y pues hasta luego. Adiós. Hasta luego, adiós.